Karen, qué bueno que estás aquí el día de hoy, porque esta semana, Enrique, hemos estado hablando sobre el cine, hemos ido al cine, hemos recordado actores, pero finalmente pues no sabemos bien a bien qué es aquello que nos conecta con el séptimo arte. Y me parece que tú tienes por ahí una tesis, una idea. Bueno, no es precisamente mía, pero sí tengo una idea que... Pues que bueno, de entrada nos queda claro que ahora en el siglo XXI son los medios audiovisuales los encargados de formarnos, informarnos y transformarnos, ¿no? Como individuos y como sociedad. Eso es más que evidente, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Que somos ya más visuales que cualquier otra cosa. No, claro. Pero esta vez no solo nos limitaremos a lo visual, sino lo audiovisual. O sea, un mensaje... Esta combinación, ¿no? Claro, el mensaje audiovisual es quizá la forma más efectiva, gentil y directa para comunicar un mensaje. Es como una inyección intravenosa, porque llega directo. Sí, da directo porque apela ¿a qué? A las emociones. Ajá. Claro. ¿No? Obviamente hay una combinación de emociones, raciocinio, pero va directo a las emociones que además a veces se contraponen y eso termina siendo en un cóctel que en el cine pues podemos disfrutar. Normalmente lloramos, reímos, todo. Claro. ¿En qué? ¿Una hora? Sí. Hora y media. O 3 horas y ya puedes te ver ves El Señor de los Anillos, versión extendida, entonces ya son 4 horas. No te aguanto tanto. Es bien interesante. Hay 2 fenómenos particulares, digamos, que son pues los culpables de que sintamos esta conexión tan poderosa con el cine. Una es la identificación con los personajes y la posibilidad de poder conocer esos sentimientos, sentir en carne propia sus sentimientos, ¿no? Sí. Estamos hablando de la empatía, ¿no? Esa conexión poderosísima. Esta identificación. Esa identificación, ¿no? Por supuesto. Sí. Y hay otro fenómeno que es también muy bonito, que es la posibilidad de poder proyectar en los personajes nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros conflictos, nuestros anhelos. Toda esta idea que hay de la estrella de cine no es gratuita. Una estrella de cine no solo tiene que ver con que alguien sea un buen actor y le hayan dado un buen papel. Tiene que ver muchísimas veces con todo lo que los espectadores depositan en esa estrella. Como aspiracional, ¿no? Claro. Yo me quiero parecer a él. Claro. Y no solo es me quiero parecer a él, es que durante hora 40 puedes ser él. Ay, Te tienes ese permiso. Claro, y lo vives como tal, porque estamos diseñados para resonar unos con los otros. No solo llegamos a este mundo con las emociones, llegamos con estas neuronas espejo, como se les conoce desde los 90, ¿sí? Que son neuronas que no solo te permiten imitar o aprender, te permiten justamente sentir lo que está sintiendo la otra persona, ponerte en su lugar en ese momento. Entonces, son 2 licencias fabulosas, son 2 actividades que nos ponen realmente, que nos fascinan, ¿no? Oye, sí, ¿no? Porque vas al cine con tu pareja y terminas discutiendo con ella porque a uno le cayó bien un personaje y al otro y te identificas generalmente como hombre, digamos, con el personaje masculino y la mujer con el personaje femenino y terminas después, hoy día del taco, cenando unos tacos y sigue la pelea que sucedía en el cine. Oye, nunca me había puesto a pensar eso. Claro. Por supuesto. Es como cuando escoges también una película, ¿no, Karen? Es que... Creo yo. Porque también tiene que ver, perdón, con los actores y la historia, pero también con lo que quieres sentir o no quieres sentir. O lo que quieres ser. Exacto, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las que es realmente importante. Nunca nos preguntamos, o sea, damos por un hecho, sí, voy al cine, voy a ver una película, ¿no? Nada más voy por entretenimiento. No. Para tener de qué hablar con alguien, ¿no? Sí, pero no, va muchísimo más lejos. ¿Por qué estás yendo a ver esa película en lugar de otra, no? Exacto, ¿qué quieres encarar y qué no? O es más, estar consciente de qué te está pasando en la sala. Es que eso puede hacer toda la diferencia, que salgas de la sala de cine entretenido pero en blanco, o salgas realmente con unos hallazgos y por eso te quedas platicándolo, ¿no? Estás comprando una experiencia como aquella película de Recall, ¿te acuerdas? Que precisamente se supone que se dormía y vivía la vida de un espía. Más o menos nosotros lo hacemos cuando nos sentamos en una sala de cine entonces. Claro, ahí está nuestro reflejo también. Claro. El chiste es, pues, sí ir, disfrutarlo, pero sacar ciertas reflexiones siempre, ¿no? ¿Quién quiere ser en el cine? Ay, no sé. Yo, James Bond, ¿tú? De plano, Indiana Jones. Indiana Jones. No, bueno, ya. No voy a responder a esa. Bueno. Karen, gracias de verdad por estar el día de hoy con nosotros. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente.